Muy buenas noches. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China quería darles la más cordial bienvenida y a la vez agradecerles a todos y cada uno de ustedes por asistir virtualmente. Estamos transmitiendo vía Zoom y en simultáneo por Facebook Live. Si tuvieran alguna pregunta, les agradeceremos nos la hagan llegar por el chat del Facebook o a la sección de preguntas de Zoom para ser respondida después de la conferencia. Esta noche tenemos al especialista en urología, el doctor Carlos Santamaría Iglesias, quien nos trae el tema hiperplasia benigna de próstata, cuidados y prevención del cáncer. De suma importancia ya que el crecimiento o la hiperplasia benigna de próstata afecta al 14% de los varones entre los 40 y 50 años. Pero una vez pasados los 50 años, este porcentaje se incrementa a 50% de hombres y a partir de los 70 años de edad puede ser hasta 90% de los varones. De la trayectoria académica del doctor Carlos Santamaría, él se graduó como médico cirujano en la Universidad Nacional Federico Villarreal e hizo la especialidad de urología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posteriormente realizó subespecialidades en cirugía láser, infertilidad e infecciones urinarias crónicas y tiene una maestría en educación de la Universidad de San Martín de Porres. En el campo de la docencia ha sido profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad San Martín de Porres, la UPC, la Universidad Científica del Sur y la Universidad San Juan Bautista. Es ex jefe del Servicio de Urología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, donde trabajó por 25 años. También ha sido miembro asesor de alta dirección del Ministerio de Salud y viceministro de Salud encargado. Actualmente es médico titular en urología en la Clínica Angloamericana. El doctor Santamaría es miembro de la Sociedad Americana de Urología, miembro de la Sociedad Peruana de Urología y de la Sociedad de Uroginecología. Doctor Santamaría, qué gusto poder darle la bienvenida en nombre de la Asociación Peruano-China. Lo escuchamos, por favor. Perdón, doctor Santamaría, su micrófono, por favor, está todavía, Sí. no lo... Estamos Gracias. ahora sí conectados. Muy agradecido, Perfecto. Claudia, por la presentación. Muy agradecido a la Asociación Peruano-China y, por supuesto, a mi amigo y maestro Alejandro Siu por invitarme a dar esta conferencia para todo el público en general. Voy a hablar de la hiperplasia prostática benigna y del cáncer de próstata, que es, como ha dicho Claudia, y como sabemos los urólogos, gran parte de nuestra consulta diaria. Si podemos pasar la primera diapositiva, por favor. Ahí la tenemos. Entonces, como dice el título, hiperplasia benigna de próstata y prevención del cáncer de próstata. La prevención, porque hasta el momento no sabemos cómo evitarlo al 100%. La siguiente, por favor. Una breve anatomía, la glándula prostática. La siguiente es una glándula pequeña que se encuentra debajo de la vejiga. La siguiente, por favor. Dibujo que está ahí. Cuando uno nace, la próstata es una glándula casi imperceptible que tiene 2 gramos y esta va creciendo hasta que una edad ya de adolescente, adulto, digamos 20 años, la siguiente, tiene un peso o volumen de 20 centímetros cúbicos. Esto es equivalente a una nuez. Lo ideal es que esta glándula se quedase y nunca se enfermase, pero lo que ocurre con frecuencia en los varones, la siguiente, es que esta glándula va creciendo en su tamaño. Y de 20, generalmente cuando tiene el doble de tamaño, o sea 40, comienza a dar ciertos síntomas. El volumen de la próstata puede acarrear un promedio hasta de 60 gramos, que es cuando suelen acudir los pacientes con problemas. Puede alcanzar hasta 200 o 300 gramos, pero eso es anecdóticamente. En el dibujo que se ve en la pantalla, se ve en el primer plano, el primer dibujo como hay un conducto amplio y al costado como si fuese una rosquilla, de esta manera, la próstata. La glándula va creciendo, comprime
la uretra y empuja hacia arriba la vejiga, produciendo, la siguiente por favor, dos tipos de síntomas, que pueden ser solo unos o los dos combinados, obstructivos y de irritación. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? El chorro urinario, como va cerrando el conducto, va siendo más bajo. Esto es muy poco a poco, o sea, no es que en una semana se produce, sino van pasando los años tras años, entonces el paciente a veces no se da cuenta de que disminuye el chorro propiamente. Lo que se da cuenta es el tiempo que le demora orinar. O sea, al comienzo eran 15, 20 segundos, de repente son 40, de repente se da cuenta que demora un minuto. No lo percibe como que el flujo aparentemente está terminando, está siendo más bajo. Otro síntoma muy clásico es que al final hay un goteo. ¿Por qué se produce? Porque este crecimiento prostático también afecta el esfínter, que ya no cierra propiamente. Se comienza a penetrar ahí. Es como un caño que no cierra bien, entonces queda goteando al final unas. Como afecta el volumen de la vejiga que es ocupada o le inflama también, la micción va a ser más seguida. ¿Por qué? Porque esa vejiga ya no tiene la capacidad de retener medio litro, digamos como un promedio general, sino va reteniendo menos. Al tener todas estas cosas, el paciente también comienza a levantarse en la noche. Entonces, esto va siendo muy paulatino, no es que de golpe se levanta 4 o 5. Cuando es así, suelen ser otras patologías, sino que no se levantaba, después pasaron un par de años y se levantaba una vez. Por eso es muy frecuente encontrar pacientes de repente 70 años y le dice, ¿y usted duerme bien? Sí. ¿Se levanta? Sí, 4 veces y me vuelvo a dormir. Si al paciente no le afecta esto, no tiene que forzarnos eso a un tratamiento y menos en una cirugía. Eso es importante. Tratamos pacientes, no enfermedades. Otra cosa clásica es que el paciente orina y queda con esa sensación de vejiga llena y tiene que regresar y regresar. Orina por la noche, que lo mencioné, y uno de los síntomas que es casi el que envía al médico urgente al paciente es la urgencia miccional. Normalmente uno tiene ganas de ir al baño y puede aguantar media hora más, 45 minutos más o una hora más sin problema. La urgencia es que en el momento que le provoca al varón ir al baño, tiene que ir corriendo, no se le escapa la orina. Y esto puede ser día o noche. Una siguiente más, ahí salen otros síntomas. Como complicaciones ya de estos, pues que el paciente no llegue por nada lo anterior, porque ya está acostumbrado a demorarse en el baño, está acostumbrado al goteo, está acostumbrado a una serie de cosas, sino que se infecta la orina, porque esa vejiga no se termina de vaciar y va porque le arde, porque orinó sangre, o los casos más severos es porque no puede orinar. La siguiente. Por supuesto hay que tener diagnóstico diferencial, ¿no? Porque una persona está orinando más es la próstata. El médico va a evaluar, tiene que entre muchas cosas, pero este es como lo clásico, es la diabetes, porque el azúcar alta hace que filtre más los riñones y se trate de eliminar ese exceso de azúcar de cierta manera. Infección urinaria, no por por la próstata, que puede ser una consecuencia, sino independiente. Un tumor vesical puede causar una irritación y que tenga como espasmos. Y yo, pues, estoy mal de la próstata, porque como dice, la mayoría de gente de su edad ya tiene ese problema a los 60 años y resulta ser un tumor vesical. Un cálculo también, un cálculo que creció ahí o cayó de un cólico renal antiguo y fue creciendo. Por supuesto, enfermedades neurológicas, lesiones de columna de nivel bajo, L4, S1, son los nervios que tienen que ver con el funcionamiento vesical. Entonces, una hernia a ese nivel o un trauma puede dar. Otra enfermedad, aquí está la prostatitis. Hay 3 enfermedades clásicas de la próstata. Uno es la hiperplasia benigna, de lo que estoy hablando. El cáncer, de lo que vamos a hablar en un momento. Y finalmente, el cáncer y la prostatitis. La prostatitis es la infección. La prostatitis puede dar a cualquier edad. Puede dar a los 15 años, a los 20, a los 50. Entonces es un diagnóstico diferencial. Y finalmente, puede ser que la próstata no esté crecida y lo que tenga es un cáncer. Ahora voy a explicar un poco más adelante un diagnóstico que es hiperplasia benigna de próstata y otra cosa diferente es el cáncer de próstata. Me refiero de diferente a qué. Voy a poner un ejemplo. Si
yo puedo sufrir de asma toda mi vida, pero puede ser que además me dé un cáncer de pulmón. O sea, son dos, una cosa es el cáncer de próstata y otra cosa es la hiperplasia benigna. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están bien estudiados? Uno, como ya se dijo en la introducción, el envejecimiento. Alguien de 30 años, todo es posible en la medicina, pero no va a sufrir de hiperplasia benigna. Tiene que ser una persona con edad. A más edad es más fácil que sea el crecimiento. Tiene que ver antecedentes familiares. Si mi familia no se ha sufrido esta enfermedad, será más difícil que yo lo tenga. ¿Qué es un factor de riesgo? Si es diabético, si tiene enfermedad del corazón. Se ha visto que esto, y la teoría cuál es, que la microcirculación hace que esa próstata no se oxigene bien y que crezca de forma anormal. Y por supuesto, el estilo de vida. ¿A qué me refiero? Gente obesa, gente que come muy picante en exceso, gente que toma alcohol en exceso son irritantes de la vejiga y eso puede, de la próstata, y eso termina haciendo que crezca el tamaño de esa glándula. Y en esta relación, en el estilo de vida, es que un poquito más adelante les voy a explicar cómo cuidamos nuestra próstata. Así como cuido el sol, me pongo sombrero y protector solar, cómo voy a cuidar aquí la próstata. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede si voy por ignorancia, por tiempo, ahora por la pandemia, por ejemplo, no trato mi problema prostático? Orino más seguido, tengo esta urgencia, pero no doy. En algún momento esa próstata va a crecer tanto, 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 que va a cerrar el conducto. No va a poder orinar el paciente y va a terminar, porque es un dolor muy intenso cuando no se puede orinar, en alguna emergencia. Otro va a tener infecciones recurrentes, que al inicio las podrá tratar con la farmacia, con una pastillita, pero finalmente, como la causa es la falta de drenaje, va a terminar también con serias complicaciones. Los cálculos de vejiga, y esto es importante, y eso se puede ir prolongando, y finalmente si una próstata, que estaba en la base de la vejiga, no se opera, la vejiga, que es un globito, se enferma. ¿Cómo se enferma? Tiene dos posibilidades. Una, que se vuelva muy gruesa, se haga una hipertrofia y ya no tenga la capacidad de contraerse, porque es demasiado musculosa. Puede pasar lo contrario, que ese músculo se va haciendo cada vez más delgadito y se vuelve una bolsa gigante que puede retener 1 o 2 litros y el paciente no se da cuenta. Y finalmente, una cosa que es una pena terrible, esto sigue subiendo la enfermedad y daña los riñones. Los puede dañar tanto que puede dar insuficiencia renal aguda, que sea lo mejor, o crónica, y finalmente un daño renal que lo tendría que llevar al paciente a diálisis. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo importante entonces para cuidar mi próstata? Uno va al médico a partir de los 40 años, y esto es como una regla que ha puesto la Asociación Americana de Urología y también la Asociación Europea de Urología, es si no existe antecedente familiar de cáncer de próstata, uno puede ir a partir de los 50 años a comenzar a chequear mi próstata. Si por lo contrario, si tengo ese antecedente, el consejo es que uno vaya a partir de los 40 años. Lo mejor para cualquier cáncer es un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque el tumor es más chiquito, así de sencillo. Entonces, ir ya sea a los 40 o 50 años a un médico urólogo y que haga una buena historia clínica, que haga un examen físico de rutina, que será tocar el abdomen, ver si hay edema, pero de todas maneras el tacto rectal es una manera directa de examinar la próstata. ¿Qué cosa va a pedir el doctor, el urólogo en este caso? 2 exámenes. Una ecografía, no solamente de la próstata, por eso lo subrayo ahí. Usted ha venido, le digo a los pacientes, yo cuando los atiendo, usted ha venido para su chequeo de próstata, pero yo le tengo que hacer un chequeo urológico. ¿Qué significa? Que vamos a ver, de hecho yo toqué ya la próstata, pero a través de una ecografía vamos a ver esa vejiga cómo está y cómo están los riñones. Si nos quedamos solamente con el chequeo prostático, el paciente de repente tiene arriba un cálculo, un quiste,
un tumor por no chequear la vía urinaria completa. Y finalmente tenemos un cuarto punto importante para el chequeo prostático, que es el antígeno específico prostático. Y aquí me voy a tener un breve momento para explicar una cosa. ¿Es un marcador tumoral? No es un marcador tumoral. Un marcador tumoral se entiende por algún análisis que yo hago para determinar si tengo o no un tumor. Esto no sirve para determinar eso. Su nombre es muy claro. Es antígeno, por la forma que se mide en la sangre, si tenemos anticuerpos, específico de próstata. No dice todavía, que algún día esperemos que sea así, específico de cáncer de próstata. ¿Qué significa? Que si esto está elevado, la próstata está enferma. No sabemos si es una hiperplasia benigna, si es una prostatitis o si es un cáncer. Como de estos tres diagnósticos el cáncer es lo que más asusta, la gente ya lo ha asociado antígeno específico prostático igual cáncer, pero no es así. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tratamientos podemos tener cuando hay un crecimiento prostático o prevenir el tamaño del crecimiento de esta próstata? Entonces, uno, cambiar el estilo de vida. Está muy asociado que pacientes obesos sufren más de hiperplasia benigna de próstata. Gente que tiene la afición de tomar demasiado alcohol, demasiado picante, también tiene esta predisposición. Otra cosa muy curiosa que se ha visto aquí y también en el cáncer, lo he explicado un ratito, el hacer ejercicio diario y tener un índice de grasa corporal adecuado, parece que esto, la poca grasa y la buena irrigación, evita el envejecimiento de la próstata. Entonces, eso sería una cosa muy importante. Ahora, por ejemplo, en la cuarentena no se excusa para no hacer gimnasia, se excusa para no ir al gimnasio, pero dentro de la casa uno puede hacer muchos ejercicios. Segundo, la fitoterapia. Es muy discutido si es que estos tratamientos sirven o no. ¿Qué sucede a ciencia cierta? Que hay pocos estudios concretos para demostrar la eficacia de estos tratamientos. Entonces, en manera empírica, que es la mayoría de estos productos, parece que hay un buen resultado. Yo mismo lo receto muchas veces. Hay un producto nacional como es el achote, hay un producto americano que se llama la palmera enana, o más conocido como sol palmetto. Hay un producto europeo también, que era el cefazabal, que se conoce desde mucho tiempo, que esto desinflama, también desinflama la cúrcuma un poco, también funciona como un antibiótico, también desinflama el brócoli, también desinflama las pepas de la calabaza, y así hay una lista interminable de cosas que en teoría van a desinflamar, que ayuda a prevenir ese crecimiento o detener el crecimiento. Después, como tercer punto, tenemos medicamentos. De repente el paciente ya superó esa etapa y es una próstata demasiado grande que no va a responder a una fitoterapia. Entonces, sí hay medicamentos para tratar esto. Y hay dos grupos grandes de medicamentos. Uno calma el síntoma nada más. O sea, el paciente va a orinar mejor, se levanta menos en la noche, tiene menos urgencia. O sea, hay una serie de medicinas que pueden frenar eso, que son el grupo de los alfa bloqueadores. Entonces, todas estas medicinas, que hay como 30 medicamentos en esta gama, hacen lo mismo. Tratar de abrir ese conducto que está cerrado y bloquear la irritación de la vejiga. El paciente orina mejor. Pero ninguno de estos hace que se reduzca la próstata, que sería lo que sería ideal. Entonces tenemos otro grupo de medicamentos que son los bloqueadores de la 5-alfa reductasa. ¿Esto qué es lo que hace? La próstata crece porque se va alimentando de testosterona. Entonces, una persona, por lógica, dice, es pequeño, no tiene testosterona. Cuando uno entra recién a la adolescencia, comienza a producir más testosterona y adquiere un nivel a los 20 años. Y ese estímulo constante hace que la glándula en los pacientes predispuestos siga creciendo. Entonces, lo que hace este medicamento, le hace como una caparazón, por explicar de una manera así, una coraza a la próstata y no ingresa
la testosterona. Son los bloqueadores de la 5-alfa-reductasa. Al momento solamente hay 2 medicamentos. El finasteride, que es bastante antiguo, y uno más moderno que es el dudasteride. Uno de los inconvenientes de este medicamento no es que sea 100%, toma y se reduce. No, digamos que la mitad o 3/4 se reduce y la otra parte no hace efecto. Pero sean los 2 medicamentos que existen en el mercado para tratar o reducir la próstata. Y finalmente tenemos como tratamiento, cuando el caso es muy serio, cuando el paciente tenga intolerancia a los medicamentos o simplemente no le guste tomar medicamentos y quiere una solución más definitiva, tenemos la cirugía. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? El cambio de estilo de vida, sin irritantes, el exceso de té o café, exceso nuevamente. Muchas veces los pacientes me dicen, entonces ya no tomo mi cafecito de la mañana, no hay problema. Uno en la mañana y uno después del almuerzo no es un exceso nunca, ¿no? El ejercicio que la mencionaba, y esto aquí, la dieta vegetariana. ¿Por qué lo pongo entre comillas, no? También está demostrado que poblaciones que tienen sus dietas de comer carne, y carne no solamente me refiero a la res, sino chancho, pollo, pescado, mariscos, cualquier tipo de animal, todos los días de su vida, tienen más predisposición a hacer hiperplasia benigna de próstata y o cáncer de próstata, las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo le explico a los pacientes? Mira, ponte 3 días a la semana, día fijo, lunes, miércoles y viernes, por decir, y ese día tú no pruebas nada de carne. Y al principio la gente le llama la atención, pero finalmente se da cuenta que nuestra dieta, y ahora que la comida peruana está tan por arriba, es una cosa fabulosa, pues. Dejamos de comer carne y no nos enteramos. La siguiente, por favor. La fitoterapia, lo que le decía, el achote, producto nacional, la semilla calabaza, el sabal, que es el producto Norteamérica, la hoja de guanábana, raíz de ortega, yo no lo conocía, pero preparando la charla vi que también es muy utilizada en las zonas de Centroamérica. La siguiente, por favor. Y estos son los medicamentos que ya le expliqué. La siguiente. Entonces, la cirugía hoy en día está muy difundida y hemos entrado en el número 2, lo pongo ahí, cirugía endoscópica. La cirugía abierta queda para lugares que no se tiene equipos, como era mi hospital donde trabajé durante muchísimos años y no teníamos simplemente nuestras manos, como decía un maestro, bisturí y sutura, y todas las cirugías eran abiertas. Eso la tecnología, gracias a Dios, lo ha trasladado a que la mayoría de cirugías hoy en día es una cirugía endoscópica. Esto da muchas ventajas. Es una cirugía que se puede aplicar tanto en próstatas pequeñas, y la cirugía abierta tenía complicaciones con las próstatas pequeñas, y próstatas grandes. Se puede hacer cirugía endoscópica, sí se puede hacer, va a demorar más. Se controla mejor el sangrado, en menos días internado para el paciente, y una de las cosas que es un problema para los pacientes siempre y la incomodidad es tener puesto una sonda, o sea, un tubito, ahí durante varios días. Entonces, con la cirugía endoscópica, en algunos casos se ha logrado reducir eso a 24 horas. Por ejemplo, la cirugía con láser Holmium con el tipo de enucleación y con morcelación en un paciente sin riesgos y una cirugía que no supere los 100 gramos, se queda un día internado con su sonda. Al día siguiente se retira la sonda y se puede ir. El promedio es más o menos de 3 días de sonda y 3 días de hospitalización. La siguiente, por favor. La cirugía endoscópica, de las que le hablo, lo más conocido es la resección transuretral, que es una técnica muy segura, que tiene más o menos 40 años de existencia. La vaporización, que es un poco más reciente, que tener entre 5 o 6 años, que lo que hace es calentar las células y que se abran, que revienten. Es como un huevo, si lo calientan, la célula va a reventar, bota su líquido
y esas membranas celulares se van pegando, entonces hace muy buena hemostasia. Cuando uno habla de láser, no es todo igual. Está el láser verde, el thulium, holmium. El láser verde es muy bueno para próstatas pequeñas. Es excelente. Si la próstata es grande, hay que irse al tratamiento con holmium. Y finalmente lo pongo aquí, que es una cosa que ya se está haciendo en el Perú, que es, y si el paciente tiene muchos riesgos de operarse, diabético, hipertenso, tiene años, no puede usar una sonda, no puede dejar sus anticoagulantes, le caen mal las medicinas. Entonces, ¿qué lo se hace? Una embolización. ¿Qué significa? Dejo totalmente por un lado, lo que es tratar la próstata grande, tratar de retirarla, y así como se hace un cateterismo cardíaco, que entran por una arteria acá en la muñeca, o entra una arteria por la ingle, se entra igualito, con un cable muy delgado, y se llega a las arterias que irrigan la próstata, y se pone un émbolo, un coil o como un tapón, y se deja de irrigar. La irrigación es como el agua para las plantas. Si yo dejo de regar una planta, se va a ir reduciendo hasta que se muera. En este caso, lo que se consigue, entre comillas, es la muerte de esa glándula. Pero es para casos muy extremos, nada más. La siguiente, por favor. Y entonces ahora entramos a la siguiente parte de la charla, que es la prevención del cáncer de próstata. El cáncer de próstata o cualquier cáncer no hay cómo evitarlo. Hay gente que tiene vida muy sana, que no está con factores de riesgo de ningún tipo, como fumar, polución, químicos, y también le puede dar. O sea, no se sabe cómo evitar el cáncer. Hay estudios genéticos, pero no sabemos. Pero en relación a lo poco que sabemos, hay ciertos consejos que son muy valederos para prevenir el cáncer de próstata. La siguiente, por favor. Entonces lo mismo, regresamos al dibujito inicial. ¿Y qué cosa es el cáncer de próstata? Nuestra glándula, que puede ser pequeña, como el primer dibujito, o puede estar crecida y da síntomas, la siguiente, le aparece un pequeño nódulo. Un nódulo que al comienzo puede tener 5 milímetros, nada más, ya digo, es importante, con una glándula sana y pequeña, o con una glándula grande. ¿Por qué? Por los pacientes a veces se equivocan y dicen, no, yo no tengo ningún problema por orinar. Yo manejo 4 horas todos los días, no necesito, no me levanto en la noche, orino bien y no está bien mi próstata. Estará muy bien en cuanto a la hiperplasia benigna. Es benigno y no hay mayor problema ahí, cada uno aguanta sus síntomas. Puede haber un cáncer ahí creciendo. Y el cáncer de próstata, como cualquier cáncer, mientras es pequeño es más fácil manejarlo. Cuando va creciendo, a veces ya no se puede tocar el cáncer de próstata. Hay que usar cosas alternativas. La siguiente. Entonces, ¿qué factores de riesgos hay? El cáncer de próstata hay que comenzar a chequearlos, ya lo dije hace un rato, si no hay antecedente familiar a los 50 años. Y si hay antecedente familiar a partir de los 40 años. Esto es muy importante. ¿Qué es antecedente familiar? Hacia arriba, papá, abuelos, tíos abuelos, y hacia abajo, hermanos, perdón, horizontal, hermanos, hijos, nietos, ¿no? Nietos más probable que tenga el abuelito, ¿no? Pues es importante. Una cosa que sí es, y que es lo importante aquí, esto de aquí, el cáncer de próstata, a mayor edad, el cáncer suele ser más leve, o sea, menos agresivo. O sea que si yo le diagnostico cáncer de próstata a alguien de 80 años, lo más probable es que simplemente estemos observando o con un tratamiento de alguna pastillita o alguna cosa será suficiente, alguna hormonoterapia. Si a alguien de 40 años le da un cáncer de próstata, eso es muy, muy peligroso. Y una forma de entenderlo es muy sencilla. Las glándulas de alguien joven, perdón, las células de alguien joven, sus células están reproduciendo y están en toda plena actividad. Alguien de más edad, sus células son más, con menos actividad. Entonces, por eso se ve la agresividad. Entonces, a mayor edad, efectivamente hay más posibilidad de tener cáncer, pero el cáncer va a ser menos agresivo. El factor racial no se sabe el motivo a qué se debe,
pero los afroamericanos tienen mayor posibilidad de hacer cáncer de próstata. Además, por otro motivo que no está determinado todavía, tienen más posibilidad, es el doble, y es el triple que tengan un cáncer agresivo. ¿A qué me refiero? Cuando se hace un diagnóstico de cáncer de próstata a través de la biopsia o a través de la glándula que se ha retirado, nos van a informar dos cosas. Uno, si es o no una neoplasia, que se llama adenocarcinoma. Adeno porque es una glándula. Adenocarcinoma, igual que la mama, que es un adenocarcinoma. Este es un adenocarcinoma de la glándula prostática. Y seguidamente nos van a decir Gleason y un numerito. Gleason es un patólogo norteamericano que describió y clasificó las glándulas de acuerdo a su agresividad. Probablemente ustedes han escuchado esto, leyenda urbana, que dice, no, lo operaron y se fregó. El cáncer fue por todos sitios. Entonces, esto en parte, como las leyendas, en parte es verdad y en parte es mentira. Entonces, ¿qué significa? Esta escala de Gleason, que se hace con la pequeña muestra, va de 2 a 10. 2 es lo más suavecito para una neoplasia y 10 es lo más agresivo. Si esto va de 2 hasta el número 7, esa glándula la puedo tratar con radiación, con frío, con hormonas, con braquiterapia y lo puedo operar. Pero si ese Gleason es 8, 9 y 10, todas las guías de urología dicen no toques el tumor porque se va a esparcer. Y si es 10 va a ser mucho más seguro eso, ¿no? Luego el antecedente familiar, que ya les he dicho, y la obesidad. Parece que esto de la grasa en exceso en el cuerpo tiene, porque no es el único cáncer que se relaciona a esto, entonces es muy importante mantener un buen peso en los varones. La siguiente, por favor. Entonces lo que decía aquí, la edad, a mayor edad es mayor riesgo, pero es menos agresivo para que la gente no esté asustada. Es el que, entre comillas, no asustado, pero sí ocupado de su digamos, prevención, es alguien joven que tiene, mi tío le han diagnosticado cáncer, corriendo me tengo que ir a chequearme. La siguiente. Lo mismo, lo que le decía, en los afroamericanos no se sabe, es más fuerte, más agresivo. Por lo contrario, hay una cosa que en el mundo oriental, en la China, el cáncer de próstata tiene menos incidencia. Parece que ahí tiene que ver mucho con la dieta, que sería una ventaja, que se come tantas verduras en las dietas orientales. Esos mismos chinos se trasladan a Occidente, cambian su dieta y son igual la frecuencia. Entonces tiene que ver muchísimo, efectivamente, la dieta, pero la comida. Por eso es importante. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo es el antecedente familiar, el tener antecedente de cáncer de próstata, y esto recién desde el año pasado, desde 2019, se incluye en los protocolos americanos y europeos. Y si hay antecedente de cáncer de mama. Lo que parece, los estudios, es que el mismo gen en el hombre y en la mujer que da la tendencia a producir el cáncer, que en el caso del mama son las iniciales de Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2. Para el cáncer de mama no existe todavía un dosaje en el hombre, pero sí se ha visto cuando se comienza a estudiar muchísimo los pacientes con cáncer de próstata, madre o hermana o abuela, tienen diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, hoy en día los urólogos ya están incluyendo al momento de hacer la historia clínica y preguntarse antecedentes familiares del cáncer prostático, hacer hincapié y el cáncer de mama. Si tiene antecedente, ese paciente tiene que verse a partir de los 40 años. La siguiente, por favor. Y el índice de masa corporal, que es la división de nuestro peso entre nuestra altura al cuadrado. Está en las calculadoras más sencillo. Lo ideal es tener 25 para abajo
pero la tolerancia o el momento que comienza a reportarse ya como factor de riesgo es de 30 de índice de masa corporal. Tiene que ser de 30 hacia abajo. Si hacemos eso, ahora más tarde sacamos y le damos con la maquinita, pongo ahí en el buscador de Google, índice de masa corporal, me sale más de 30, hay que hacer ejercicio, hay que hacer dieta, de todas maneras. La siguiente. Entonces, ¿qué cosa es acá? Dieta con abundantes frutas y vegetales. ¿Qué es abundantes? Todos los días. Ah, sí, yo como ensalada de vez en cuando. Como el fin de semana en mi casa porque el menú no da. Todos los días. Otra cosa importante es, y esto sí hay estudios, dice, yo no como todas esas cosas, me como mi arroz y mis papas porque yo tomo vitaminas. Fatal. Eso sí está muy bien estudiado y demostrado. Los alimentos es la mejor fuente de vitaminas, enzimas y energéticos, no las vitaminas. Entonces eso es muy importante. Ejercicio frecuente. Lo ideal es diario, 30 minutos. Y de ahí uno puede ir bajando. El que hace un buen ejercicio una vez a la semana se puede estar divirtiendo mucho, pero no es un ejercicio sano cardiotónico para que ese paciente esté en muy buenas condiciones. Eso es importante. Y la prevención con lo que le había dicho, hace un momento, de medicamentos. Así como esa 5-alfa-reductasa, ese medicamento que evita que entre el cáncer, que hay dos, el finasteride y el duasteride, hay algunos estudios que nos dicen que ayudan a que reduzca la glándula prostática o sirve para la hiperplasia benigna y disminuye la incidencia de cáncer prostático. Eso es cierto en algunos estudios. Entonces, ¿pero qué ha sucedido? En los pacientes que sí tuvieron y fueron afectados finalmente por el cáncer prostático, se vio que era mucho más agresivo, ese Gleason que les explicaba, solía ser 9 o 10, todos los casos, estando en una población como la peruana. Entonces, eso es muy importante y preguntar el riesgo-beneficio de usar o no este tipo de medicamentos. La siguiente, por favor. La grasa de origen animal, de nuevamente, tiene que ver y reducir la cantidad de lácteos. Un artículo que leí hace mucho tiempo explicaba lo siguiente. Tenemos la gran indicación cultural, por decirse, que hay que tomar leche todos los días, si no, no creces. Entonces, conocemos muchísima gente que toma su leche todos los días, pero hay otro grupo que no lo hace. Pero ¿qué se ha visto, no? Y cuál es lo que aquí plantean algunos científicos. La leche tiene calcio, vitaminas, hidrata, tiene muchas ventajas. Pero una de las cosas que tienen y no se estudian y no se sigue diciendo, tiene una serie de hormonas para estimular ese pequeño becerrito que nace más o menos de 40 kilos, para que una semana haya subido solamente con leche, el neonato no pasta todavía, tenga 10 kilos más y pues 10 kilos más y en unos cuantos meses haya duplicado su peso. O sea, ¿qué significa? Que tiene una serie de hormonas que hace que las células de la vaca se reproduzcan. De la teoría de estos, ¿qué es lo que dicen? Estas mismas proteínas que tiene la vaca, no todas es como una proteína de huevo que es totalmente inerte y no tiene función, tienen hormonas también. Esas cadenas pueden ser hormonas que estimulen en el cuerpo del ser humano a producir tumores. Entonces ellos recomiendan en general, y también la gente que tiene predisposición, a reducir, no dice suspender por si acaso, o sea, puede mantenerse una dieta baja de eso ahí. La siguiente, por favor. ¿Qué preguntas hay aquí frecuentes en esto del si me va a dar cáncer o no? Por ejemplo, una pregunta que yo he puesto ahí en la pantalla, la siguiente. ¿Y la hiperplasia benigna de próstata se puede convertir en cáncer si no lo chequeo? Nunca. Una enfermedad es la hiperplasia benigna debido a una fisiopatología y otra cosa muy diferente es el cáncer de próstata. Son dos enfermedades que pueden convivir, que pueden unirse en un mismo órgano.
pero no por chequear la próstata benigna se va a convertir en un momento en cáncer. Eso jamás va a suceder, es diferente. Lo importante es sí hacer los controles prostáticos, sobre todo para prevenir el cáncer de próstata. Porque los otros, el paciente finalmente con hiperplasia benigna, al final dirá, estuve sufriendo 3 años y con esta pastillita estoy mejor. O estuve tanto tiempo mal y ahora con la operación ya estoy bien. Será problema del paciente finalmente que decida operarse no a tiempo, pero no hay problema. Con el cáncer es muy diferente. Un cáncer avanzado nos va cerrando posibilidades de tratamiento. Si el cáncer se extiende por fuera de la próstata, ya no se puede operar. Es más posible que el paciente tenga metástasis. A veces se pueden revertir los efectos de la metástasis si responde bien a la hormonoterapia, pero si no, la enfermedad seguirá hacia adelante. Y como los lugares donde primeramente hace metástasis el cáncer de próstata es la columna a nivel sacro, y el dolor óseo por cáncer es horrible. Entonces yo a veces lo asusto a los pacientes de esa manera para que se chequeen la próstata. Creo que hay otra pregunta que yo he puesto ahí. ¿Me tengo que operar? Eso es bien importante. ¿Se tiene que operar siempre? No. Hay pacientes que toleran, puede llegar un paciente de 70 años, su chorro es bajo, no quiere tomar medicinas, se levanta en la noche 5 veces. ¿Y cómo siente usted? Bien, veo que sus riñones están sanos, la vejiga no sufre, ¿se tiene que operar? No. Si usted no quiere, no se opere, no hay ninguna complicación. Es muy diferente si comienza a ver, te sientes bien, pero tu vejiga está comenzando a fallar. ¿Qué significa eso? Que cuando tú decidas operarte, porque ya hace ya demasiadas pilas, yo voy a retirar la próstata, va a caer un conducto limpio, pero tu vejiga ya se enfermó y vas a seguir orinando todo el tiempo, mañana, noche, y eso sí ya no se va a poder recuperar. Entonces hay que ver cada paciente, qué es lo que más le conviene. Y creo que he puesto una tercera preguntita. Si tiene riesgo la cirugía, si puede haber complicaciones. Eso a veces los pacientes me preguntan, todo tiene riesgo en esta vida y sí pueden haber complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay unos exámenes preoperatorios que dice, te va a hacer tu riesgo quirúrgico. Más de una vez, y una época que trabajaba en el ministerio, llevaban denuncias de gente que se moría, esto no tiene que ver ya con la próstata, sino con la cirugía en general, ¿no? Entró a hacer una rinoplastia y se murió. Dicen cosas de nada. Como el trabajo yo tenía revisar los archivos, y su riesgo quirúrgico no se hizo. Y su coagulación, no, como estaba bien, no se hizo. Entonces, claro que se pueden reducir los riesgos haciendo un buen chequeo antes de la operación. ¿Pueden haber complicaciones? Sí, pueden haber complicaciones. Infecciones, que es lo más frecuente, que se trata con antibióticos, puede haber sangrados, con la cirugía endoscópica y los buenos entrenamientos que hay en los hospitales. Esto se ha reducido muchísimo. Y hay otra leyenda urbana, y con eso voy a terminar. Entonces, la cirugía prostática en el Perú tiene mala fama, o tuvo mala fama. ¿Por qué? Porque más o menos antes no se hacía esta cirugía. En el año 40 no se hacía esto. La gente se moría con la próstata crecida, con problemas renales, con insuficiencia renal, con infecciones repetidas, era horrible. Hoy día con su sonda puesta, que se infectaba y también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a hacer ciertos médicos esta cirugía, se van a Europa algunos, otros a Estados Unidos, y en el año 60 más o menos vienen los primeros especialistas y comienzan a hacer esta cirugía. Algunos aprenden, otros no aprenden, lo hacen por su cuenta y habían muchísimas complicaciones. Yo tengo un tío abuelo que tengo la memoria, que lo vi los últimos años de su vida sufriendo con una sonda llena de sangre. Hasta que llegó otro compatriota que se había entrenado en Estados Unidos y le mejoró la cirugía. Hoy en día eso es mucho menos frecuente, porque hay buenos hospitales con buenos entrenamientos, los equipos ya existen por todas partes, entonces no tengan miedos.
Y eso es todo, creo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Santamaría. A ver, la primera pregunta es, me han diagnosticado con cáncer de próstata. ¿Cuáles son las probabilidades que se haya propagado más allá de mi próstata? ¿Podría morir? Entonces, si ya tiene diagnóstico esa persona que está preguntando de cáncer de próstata, o sea, de adenocarcinoma, le tienen que haber dicho el Gleason, esa clasificación que va de 2 a 10. Si no le han hecho eso y es simplemente con el tacto, si lo que yo toco tiene más o menos 5 milímetros, o sea, es una cosa muy chiquitita, probablemente sea un cáncer pequeño y que no ha avanzado. Si eso tiene más de 2 centímetros, probablemente sea un Gleason ya avanzado. Entonces, es a la respuesta de esta persona dependiendo de su Gleason, esa clasificación que va de 2 a 10. Si ese número es bajito, tiene mejor pronóstico, puede operarse, puede tomar pastillas, puede tener un montón de tratamientos. Si el Gleason es avanzado o el tacto está muy grande, probablemente tenga ya metástasis y no se debe operar y tiene que aplicarse alguna o radioterapia, o hormonoterapia o braquiterapia. Gracias, doctor Santamaría. ¿Cuáles son las probabilidades que tenga problemas de incontinencia o impotencia? Cuando, es muy buena pregunta. Cuando es una hiperplasia benigna, la posibilidad es de 0.1%, o sea, muy, muy bajo. Yo le voy a explicar por qué. Si es un cáncer de próstata, el rango va entre el 10 y 20%. ¿Por qué cambia todo? La glándula es como una mandarina, tiene su pulpa y tiene su cáscara. Los nervios están por fuera, por acá, por fuera están, así con mi lapicero. Entonces, la hiperplasia benigna es sacar esto. Yo la cáscara no la toco para nada. Por lo tanto, no toco ni el nervio ni el esfínter que está acá. Cuando es un cáncer es muy diferente. Yo tengo que sacar toda la glándula. Y esa cápsula está pegada al nervio y está pegada al esfínter. Entonces, en las mejores manos del mundo, inclusive con el robot Da Vinci, que es la sensación para todo el mundo, que en el Perú todavía no hay esto, es 10%, que sí puede quedar con incontinencia y sí puede quedar con impotencia, que es uno de los factores que el paciente tiene que decidir y conversar con su urólogo frente a la neoplasia, si van a eso o tienen un tratamiento alternativo. Al momento, todos los tratamientos de cáncer, la cirugía, la radiación y la hormonoterapia, si diagnosticado en el momento y para el paciente, tienen igual de sobrevida. ¿Qué significa? 10 años libre de cáncer. No hay uno mejor que el otro. No es que me operé y mejor, no, no, todos son iguales. ¿Algo Gracias, más? doctor Santamaría. Ah, y según los tratamientos que hay, ¿cómo se deben de preparar para estos tratamientos? ¿Qué El, recomendaría usted? el tratamiento de hiperplasia benigna, el producto que reduce la próstata se puede tomar a cualquier hora. No tiene efecto colateral. Ningún efecto colateral puede tener. Ese bloqueo, porque no bloquea la producción, que son los tratamientos de cáncer, que ahorita le hablo de eso, ¿no? Sino que evita que penetre. O sea, el paciente no se da cuenta si toma o no. Los otros medicamentos, los alfa bloqueadores, es poco la gente que le cae mal. ¿Y por qué? Se descubrió de pura casualidad este medicamento. Era para bajar la presión arterial. Entonces, lo estaban los científicos probando esto por la década del 80 más o menos, y ellos tenían su aparatito, doctor, ¿sabe qué? Mi presión sigue por los suelos. Ah, ya, qué pena. Pero sí, estoy orinando como joven. Y uno sí que tiene esta pastilla. Entonces la reformularon y termina siendo una pastilla que sirve para orinar mejor, para la próstata benigna. El problema que es como inicialmente es este grupo alfa bloqueador que baja la presión, entonces hay un grupo pequeño que no lo tolera porque toma la pastilla y le baja demasiado. Y si tiene presión alta y toma su pastilla, lo que tiene que hacer es, si tú tomas la pastilla de presión en la mañana, la pastilla de la próstata en la noche. Y no debe pasar nada. Eso es lo que hay que dar los medicamentos. Y los medicamentos para el cáncer de próstata, eso sí, ¿qué es lo que hacen?
bloquean la producción de testosterona. Los pacientes, un grupo muy pequeño, sí puede sentir un cansancio exagerado, que el cuerpo como que se va adaptando, porque viene a ser así como le sucede a las mujeres que tienen su estrógeno y cuando viene la menopausia, en cuestión de meses o un año, disminuye totalmente. Aquí la testosterona en los hombres va bajando, demora más o menos 20 años. ¿Qué significa? Entre los 50 y 70 hay esa disminución. Entonces, cuando hay el cáncer de próstata y se bloquean las hormonas, la testosterona, ese descenso sí le puede dar cansancio, se pueden deprimir también, porque confunden ese cansancio con la enfermedad del cáncer, que sería lo único que le puede producir. Y hay otra cosa que también es poco frecuente, como baja la testosterona y desaparece prácticamente, así como la mujer produce estrógeno, mucho, y también produce un poquito de testosterona. Nosotros los hombres, a quitarnos la testosterona, también producimos un poquito de estrógeno. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay casos de ginecomastia. Y así como las mujeres dicen, ¿sabes qué? Estoy con la regla, me está fastidiando, igualito comienzan los hombres. La mayoría lo tolera, se le va el cuerpo, se acostumbra, pero hay un grupo pequeño que no lo tolera. O se cambia de terapia o se hace una cirugía de las mamilas y se retira. Serán las únicas contraindicaciones o problemas con estas terapias. ¿Y cuánto tiempo duran más o menos estas terapias? La terapia para la hiperplasia benigna es en vez de la operación, todo el tiempo. Como es presión alta, vas a tomar tu pastilla para la próstata todo el tiempo. Es uno. Las terapias del cáncer de próstata, si es radiación, será un ciclo que van entre 6 y 12 sesiones, que son un par de meses. Si es la braquiterapia, que son unas semillitas que se ponen en radiación, es un procedimiento nada más. Y si son las pastillas, que es la antihormono, que hay en pastillas, y cuando se ve una buena respuesta y buena tolerancia, también existe eso en ampollas. Entonces el paciente se pone, hay una ampolla que es muy buena, que se pone 2 veces nada más, porque dura 6 meses, y el tratamiento es de 1 año. 1 año suprimido. En teoría eso ya se apareció. Si vuelve a comenzar a crecer el cáncer, y eso sí se hace mediante el dosaje del antígeno prostático, que ya sabemos que es un cáncer, que ya se vuelve un marcador tumoral para seguimiento, no de diagnóstico, que es muy diferente. Entonces, suspende el tratamiento y lo puede estar el paciente sin tratamiento el resto de su vida, o de repente a los 3 años comienza a subir, vuelve a tomar tu pastillita o su inyección o que haya recibido, ¿no? Gracias, doctor Santamaría. ¿Y cómo afectaría el tratamiento las actividades y qué clase de actividades no podrían hacer? Un paciente con cáncer de próstata puede hacer absolutamente todo. Tiene su vida abierta para lo que, o sea, no es que se tiene que limitar a algo. Sigue su vida para adelante. Igual que una mujer que lo operen de cáncer de seno, mientras lo operen y todo el tratamiento se va a cuidar, pero después puedes hacer tu vida normal. No hay ninguna contraindicación de nada. Gracias. ¿Y el tratamiento de hiperplasia benigna con pastillas produce impotencia? No produce impotencia porque lo que está tratando es que ese conducto se abra. Lo que puede haber con los bloqueadores, esos 5 alfa reductasa, es como la próstata es un órgano sexual y lo que le vamos a decir, le vamos a cortar el agua, le vamos a cortar el ingreso de la testosterona momentáneamente. Mientras dure el tratamiento, un 20% de los pacientes pueden sufrir algún problema de erección, un poco o nula. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En esos casos, el alfa bloqueador que se utiliza clásicamente es la tamsulosina. En ese momento se cambia por el tadalafilo. El tadalafilo es el Cialis. El Cialis es el primo hermano del Viagra. O sea, hay 2 productos estrella, ¿no? La azulita y esta es una amarillita. Entonces se ha descubierto, así como la aspirina es para el dolor de cabeza, para los dolores, ¿no?
Pero ¿qué sucede si doy una dosis bajita y todos los días, de 100 miligramos? Me ayuda a prevenir infartos. ¿Y qué tiene que ver el dolor de cabeza con el infarto? No tiene que ver nada, sino que un mismo medicamento, un mismo químico, si cambiamos la dosis y la frecuencia, puede tener una segunda utilidad. Entonces, esta pastilla, el tadalafilo, que sirve para la erección, en una dosis chiquita y diaria, ayuda a que el paciente orine mejor y contrarresta, porque mantiene su función de erección, que ese problema que tenía el paciente con ese medicamento desaparezca. Pero en todo caso, los tratamientos son pasajeros, ¿no? Con este dudasteride, perdón, sí, con el dudasteride. Gracias, doctor Santamaría. Que ¿son confiables los productos que ofrecen en TV indicando que curan problemas de próstata y que además les dan potencia sexual? Muy buena pregunta. Son un mamarracho, ¿no? Así dicho claramente. Es un negocio de engañatontos, pero absolutamente. Y me fue bien. Yo tengo pacientes que me dicen, hay una cosa, cuando yo estudié medicina, que ya fue hace rato, hay algo, no sé si lo han escuchado, que se llama el efecto placebo. Placebo es una pastillita que la tomas y te dicen, eso es para el dolor de cabeza. Se te lo tomas y me fue el dolor de cabeza. Ah, ya, qué bien. Bueno, 30% de pacientes estudiados cuando se hacen estudios comparativos o 20% responden a placebo. ¿Qué significa? Que se tomaron la pastillita, le bajó la presión, se curó de la infección, orinó mejor. Entonces, estos productos son placebo, o sea, curan efectivamente un 10-20%. No significa que estén curando realmente, ¿no? Entonces, hay casos que sí, unos son contratados de televisión, artistas nada más, pero hay gente, yo tengo pacientes, doctor, tomé esta cosa y me ayudó. Mira, te voy a explicar el efecto placebo. Léete este libro. Entonces, eso sí es un engaño total. Es muy diferente a ciertos medicamentos que parece que están sirviendo. La maca también sirve para la próstata, la maca roja, no la negra. Entonces, y así los productos que yo he mencionado son comprobadamente que sirven ahí. Pero no eso de televisión, de anuncios, ahí son aprovecharse. Pero entonces, doctor Santamaría, usted acaba de decir que dice a sus pacientes, léete este libro. ¿Cuál libro es ese? Se llama El placebo eres tú, de la doctora, se me acaba de ir el nombre ahorita, Eh, Lisa Ranke. El es place... Arranque. Lisa, sí, Ah, Lizza y R, Ran con qué, Ranke. El placebo eres perfecto. tú. Entonces, ¿qué sucede? Yo hablaba de cuando estudié medicina hace ya un montón de años. Hoy en día, un grupo de científicos se dedicaron a decir cómo que el placebo cura, pues. Está curando, o sea, hay un efecto. ¿Qué significa? Que si yo me siento, y puede sonar esto raro, pero es así, con el poder de mi mente, puedo curar una úlcera, puedo bajar mi azúcar, puedo tratar, o sea, mitad de las enfermedades que están llenas de pastillas, yo misma me las puedo curar. Ese es el poder de la mente, que yo creo que sí existe y sí funciona, ¿no? Porque dicen también que tiene que ver con parte de el tratamiento o la curación de un paciente, a veces tiene que ver con la fe que tiene el paciente para con el médico, ¿no? Claro, donde eso se notó muchísimo y los primeros estudios fueron en los cuidados intensivos. ¿A qué me refiero? Los pacientes de cuidados intensivos son un sitio donde el familiar no puede estar al costado. En una cama común, ¿no? Te sientes, al costado está tu esposa, tu hijito, la mamita, te da ya la comida, te hace cariñito a la hora de visita. UCI no hay visita, UCI no hay nada. Y se dieron cuenta que había una diferencia gigantesca entre la cantidad de antibióticos y analgésicos, donde las enfermeras eran unas, y los médicos, no solamente las enfermeras, eran unos sargentos desgraciados, versus la enfermera que decía, mamacita, ¿cómo has amanecido? Venía el doctor, la tocaba, ¿cómo estás? Ya hablé con tu hijo, no te preocupes. Los que eran emocionalmente tratados se curaban más rápidos, se recuperaban menos analgésicos y menos antibióticos. Dime qué tiene que ver que te den la mano
con que siga el microbio dando vueltas. Hay un efecto de las emociones que está funcionando ahí totalmente. Y eso está muy bien estudiado. Increíble, gracias, doctor Santamaría. Una pregunta más. ¿Es normal el engrosamiento del tejido de la vejiga a un joven de 23 años y cómo se puede tratar? El grosor de la vejiga promedio es más o menos 3 milímetros. Si, por ejemplo, se hace una ecografía de vejiga a alguien de 23 años porque tiene síntomas y le encuentran que tiene 6, el doble. Entonces hay dos causas comunes, digamos, ¿no? Uno, que por algún motivo, 23 años es muy joven para que le haya crecido la próstata. Entonces puede ser una prostatitis mal curada o puede ser que el conducto, la uretra, se haya cerrado. Entonces funciona igual que una próstata que sí. Entonces esa vejiga tiene que ser fuerza y fuerza para eliminar. Entonces lo primero que hay que hacer es si tiene o no un problema con el conducto. La segunda causa, que es mucho más compleja, que es un problema neurológico, que hay de dos tipos básicamente. Es que esto funciona, o sea, que es que tiene que contraerse y lo hace con demasiada energía. Y lo otro es que se llama disinergia. ¿Qué cosa es? Ahorita yo creo que todos, hombres y mujeres, tenemos el esfínter cerrado y la vejiga relajada, se está llenando. Para orinar, esto tiene que abrirse y esto contraerse. Una vez que termina la micción, se cierra el esfínter y se comienza a relajar. La disinergia es que esto no funciona. Esto tiene que funcionar así. Así comprime y aquí relaja. Y es así. La disinergia, que suelen ser problemas neurológicos. Hace unos meses vimos un caso al respecto y tuvo que ser operado no por el urólogo, sino por el neurocirujano, que tiene un tumor a nivel sacro. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro le dice, anda a orinar, y no se abre el esfínter. Entonces la vejiga tiene que hacer mucha fuerza para que salga la orina, y no se relaja. Y no, anda a orinar, y esto no se relaja, tiene que hacer mucha fuerza para que salga. Son una de las causas que se puede producir eso, ¿no? Pero sí es un caso importante, 23 años, eso tiene que verlo, ¿no? A veces eso produce en niños, y los niños tienen que ponerle una talla, un tubito por la barriga, a que crezcan un poco más, y después operarlos, ampliando su vejiga, ¿no? Son casos muy severos. Gracias. Y bueno, en ambos casos, ¿cómo se podría disminuir la tasa de mortandad? La tasa de mortandad, revisando también para la charla, la mayoría de pacientes con cáncer son vistos en el hospital neoplásicas, porque las clínicas son centros pequeños finalmente. El gran monstruo de cáncer en este país es el hospital de neoplásicas, el INEN conocido, ¿no? Lamentablemente, más de la mitad de sus pacientes llegan en estado tardío, ya no se pueden operar, porque no chequearon aumento de ese cáncer de próstata, porque no da síntomas, el cáncer no da síntomas, los síntomas es la hiperplasia, aquí uno no da la importancia. Entonces, ¿cómo es la mejor manera? Chequearse a tiempo. Ir todos los años o ir interanual, un año sí, un año no. Eso también, no lo he dicho en la conferencia, es si uno no tiene antecedentes de cáncer de próstata, no tiene que ir todos los años. Puede darte si quieres un año sí, un año no. Gracias, doctor. Bueno, doctor Santamaría, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Peruano-China por este tiempo que nos ha dedicado con su mensaje, que la hiperplasia benigna de la próstata es una de las causas más frecuentes y de mayor morbilidad en el varón adulto, y que es buena práctica hacerse sus chequeos y no esperar a tener síntomas, como usted acaba de decir, ya que una detección temprana evitará que esta condición impacte en la calidad de vida del paciente, ¿no? Nuestro agradecimiento va también para nuestros asistentes, y esta conferencia y todas las conferencias que el APC ha realizado las pueden volver a ver en el Facebook de la asociación. Para el próximo jueves 29 de octubre a las 7:30 tendremos al neurólogo, el doctor Darwin Vizcarra, director de HIPNOS, Instituto del Sueño, y Paz, presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades del Sueño, quien nos hablará de los trastornos del sueño en pandemia. Doctor Santamaría, por favor, para despedirnos, unas palabras finales.
Muy agradecido por la invitación y el mensaje es prevención. Ahora que todos estamos guardados, no es excusa para no hacer ejercicio. Es una muy buena oportunidad. Yo he aprendido a cocinar varias cosas ricas. Aprovechen el tiempo, ¿ya? Y la pandemia que nos ha traído tantas desgracias, tantas cosas, es un momento importantísimo y buenísimo para convivir, ¿no? Para ser más tolerantes, para aprender. Eso sería una cosa. No aprovechemos y rajar simplemente todo el día. Tenemos que crecer. Y estas actividades y estas asociaciones son muy buenas porque nos hacen sacar lo mejor de nosotros. Y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias a usted. Gracias también a todos los asistentes en nombre de la Sociedad Peruano-China. Y buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor noches, gracias. Santamaría.